Bienvenidos a su programa dominical Secretos Milenarios, queridos amigos. Doy como siempre pues las gracias por la producción al señor Jaime Maussan y en cabina tenemos a nuestro amigo Horacio Roquet. Muchos saludos a todos, sean bienvenidos. El programa del día de hoy va a ser una continuación del anterior. Como ustedes recordarán, hemos estado discurriendo sobre el tema de las esculturas totonacas que estaban relacionados a rituales de magia muy poderosos para lograr propiciar la caída de lluvia fértil, la fertilización de la tierra, la salud humana, animal, vegetal y en general el equilibrio. Un equilibrio, podemos llamarlo así, de tipo holista con todo el medio y el hábitat natural de los seres vivos. Queridos amigos, recordarán ustedes que estuvimos discurriendo sobre el tema de los yugos de jade. Si me permiten, vamos con la imagen, Horacio, por favor. Ustedes están viendo en pantalla estas imágenes sobre yugos. Estos yugos fueron traídos de lo que actualmente se conoce como territorio del estado de Veracruz. Noten ustedes cómo los más de ellos son labrados. Bueno, tenemos también uno que es liso y en la parte superior izquierda tenemos otro con los relieves de la imagen de un sapo. Estos yugos, queridos amigos, se acostumbraba colocarlos sobre la cabeza de los difuntos, de las personas que habían fallecido, y como hemos mencionado, tienen un simbolismo muy peculiar, puesto que la finalidad era de alguna forma permitir que el alma, el espíritu de la persona que había fallecido, quedara arraigada a ese territorio y pudiera ser invocada como un ancestro de la comunidad con finalidad de protegerla y de propiciar el equilibrio en todas las energías que dan lugar a la salud y a la vida. Entonces, noten ustedes cómo todos los grabados de esos tres yugos, el de la parte superior izquierda y ambos del lado derecho, pues siempre evocan imágenes relativas al agua. El primero de ellos, el que tiene grabado la figura de un sapo, tiene también características humanas, es una, por así decirlo, una cara antropomorfa con algunas características animalescas. Yo considero, de acuerdo a mis estudios de simbolismo, que los yugos formaban parte del tocado de los difuntos y como tales reproducían muchas características o atributos de poder que tenían esos seres humanos muy particulares. Soy de la idea de que únicamente se colocaban a ciertas personalidades dentro de la comunidad y no eran colocadas a personas comunes. Generalmente se buscaba arraigar sí a las almas de personajes que se habían destacado por ciertas propiedades, atributos y por supuesto por el bien hacer que habían realizado en el seno de las comunidades. De esta forma se buscaba que el espíritu no se dispersara y quedara, por así decirlo, como un protector, un ancestro de la comunidad que ayudaba a los miembros de ese pueblo a prosperar. Entonces, esa era la primera finalidad de los yugos, de acuerdo a mis estudios de simbolismo. La segunda de las finalidades era la siguiente: propiciar que a través del llamado de esos ancestros se precipitara cierto tipo de lluvia. Ven ustedes, podrán tal vez considerar paradójica esta idea o una idea simplemente sin algún fundamento. Sin embargo, se sabe que el llamamiento de ciertas almas puede producir la precipitación pluvial en determinados meses del año. Ustedes saben por los programas anteriores que he mencionado el hecho de que las almas están vinculadas al agua, incluso muchas apariciones fantasmagóricas se han registrado cerca de depósitos naturales de agua. Por ejemplo, el célebre caso de La Llorona en México, particularmente durante la etapa de la conquista. Se dice que los antiguos mexicanos vieron señales prodigiosas que les anunciaron
la caída de la Gran Tenochtitlan, y una de esas señales era la aparición de ese espectro de una mujer que preguntaba dónde llevaría a sus hijos. De acuerdo al Códice Florentino, literalmente se dice que lloraba y bramaba en el aire y decía: oh hijos míos, ¿dónde os llevaré? ¿Dónde os colocaré? Entonces, esos llamamientos que van muy unidos a esos depósitos de agua natural se relacionan justo con la sustancia etérea de la que están formadas las ánimas o las almas. De acuerdo a todos estos estudios, se sabe que esa materia está constituida, entre otras, por una especie de sustancia acuosa, por supuesto, un tanto inmaterial. ¿Ven ustedes? Entonces no es propiamente el agua que nosotros conocemos en nuestro plano físico, sino que es una sustancia muy sutil, es una sustancia parecida a la bruma o a la niebla. Los fantasmas, de hecho, parecen aglutinaciones nebulosas, cuya luminosidad depende del estado mental, del estado sentimental en el que haya quedado finalmente ese difunto. Por ejemplo, si son personas muy virtuosas, lo más seguro es que si se llegan a aparecer a los familiares es para dar alguna buena señal, algún aviso o advertencia, y son almas muy luminosas. Y por otra parte, las almas de seres maléficos pues se pueden percibir como grises o como incluso negros. Los demonios muchas veces parecen ser incluso hoyos negros. Entonces, bueno, vean ustedes cómo hay un ligamen muy profundo, muy fuerte entre lo que son las ánimas, los fantasmas y el agua, la vinculación con el agua, en estado anímico y también en estado físico. Entonces, los yugos, al estar ligados con el vínculo que mantenían con esas almas de los ancestros, pues se creía que también atraían o propiciaban la caída de lluvia, lluvia en determinados meses del año, que además propicia la fecundidad o la fertilidad de la tierra. Por eso es que eran tallados en piedra verde, como el jade, y la piedra verde también está muy vinculada a lo que es la esencia del agua en el plano inmaterial o anímico. Ven ustedes, y algunos de ellos se grababan, como es el de la parte izquierda superior, con esencias o formas, incluso animales acuáticos y humanos. Aquí en la parte derecha tenemos que las formas revisten la forma universal del agua, es decir, las formaciones que tienen las olas. Y así nosotros podemos vincular directamente el hecho de que se enterrasen sobre la cabeza de ciertos difuntos que eran benévolos con la comunidad, que se habían destacado por su bien hacer, por su fuerza, por su entrega a la realización de nobles causas, sí, pero también propiciaban la caída de lluvia abundante. Esa es la finalidad, las finalidades fundamentales que tenían los yugos en la cultura totonaca. ¿Ven ustedes? El tema de hoy, queridos amigos, va a tratar de unas figuras muy semejantes en cuanto se refiere a la esencia, muy semejantes a los yugos, porque vamos a hablar de las hachas pétreas. ¿Ven ustedes? Los yugos de alguna manera propiciaban la caída también de lluvia fértil, y las hachas también fueron instrumentos rituales de los antiguos sabios. Con ellas rompían simbólicamente las nubes y podían también detener tempestades o tormentas. Incluso esta creencia se aplica, se practica en algunas comunidades de nuestra República y de Centroamérica. Cuando
las personas ven acercarse una tormenta, por ejemplo, una tromba o un torbellino, inmediatamente sacan la ceniza que obtienen quemando las palmas del Domingo de Ramos, de domingos pasados, y suelen colocar cruces con esta ceniza, cruces también de cal en algunos lugares, generalmente la entrada a esos pueblos o comunidades, y las personas mayores, avesadas en el conocimiento de estos rituales, sacan cuchillos votivos o cuchillos rituales también, y entonces empiezan a partir la columna que se cierne amenazadora sobre la comunidad. Destruyen de esta manera, de una manera simbólica, a ese tipo de fuerzas naturales colosales, muy destructivas. Y bueno, queridos amigos, esto se sabe que efectivamente pues es una forma eficiente de destruir esas amenazas o tormentas. De hecho, era la forma que conocían y practicaban los antiguos sabios. Ustedes saben que estos rituales o procedimientos son parte de una magia llamada imitativa, en donde el sabio, el que conoce el uso de las leyes mentales, puede realizar un efecto en pequeña escala que pueda reproducirse a mayor magnitud. De esta manera, realizan los rituales de forma comunal o cada uno en sus casas y atacan a la tempestad, previniendo además a los espíritus guardianes de la comunidad, despertando a los ancestros para que acudan y fortalezcan todo ese llamamiento y los conjuros que practican las personas mayores de la comunidad, las personas más sabias, y así destruyen esas amenazas latentes. Entonces, estas hachas tenían una doble función. Por un lado, se utilizaban para quebrar las amenazas que se cernían, las catástrofes naturales que se veían anunciadas a través de signos muy plausibles del cambio de clima, por supuesto, y por otra parte también rompían las nubes para que pudiera precipitarse la lluvia que fertilizaba la tierra, generalmente hacia el solsticio de otoño. ¿Ven ustedes? Entonces, una vez que se realizaba la siembra de la tierra y que las lluvias del mes de mayo empezaban a fortalecer esos retoños, bueno, pues se buscaba que siguiera nutriéndose a través de romper las nubes hacia el solsticio otoñal. Y aquí estamos viendo un símbolo muy sagrado y además un instrumento de gran poder. El sabio que logró realizar esta escultura, esta hacha de piedra, pues evidentemente conocía muy bien cómo se trabajaba con las leyes mentales para conjurar a las fuerzas, a los espíritus protectores, y lograr de este modo que el ritual que estaba realizando pudiera tener resultados satisfactorios. Vean ustedes, queridos amigos, cómo en el trazo del hacha se conjuntan los dos principios, el femenino y el masculino, y además las sustancias del agua y del fuego. Por una parte vemos en el lado izquierdo estas formas onduladas o redondeadas que evocan la naturaleza del agua que forma olas, del agua que con suavidad define pues esos bordes maravillosos que caracterizan a los grandes depósitos naturales de agua. Y por el lado derecho tenemos a la línea quebrada, desde el borde superior hasta el inferior. Si ustedes reflexionan, si ustedes observan, es la forma que revisten los truenos, y consecuentemente, lo que se invoca es al principio masculino y al principio del fuego. Está muy asociado además a los polos, el polo positivo unido al principio masculino que evoca la fuerza, la potencia, la chispa vital, naturalmente el fuego, el calor, la sustancia que se expande, la sustancia activa.
contrario al polo izquierdo, que es muy característico de la feminidad, del agua, de la tierra, de la oscuridad, de la humedad, de la frialdad. No es activo, sino es un principio reactivo, es un principio pasivo, contrario al principio masculino. Entonces, estos principios, por así decirlo, constituyen un conjuro a las fuerzas poderosas que crean y forman todo lo manifestado en la naturaleza, en la creación. Son los dos principios latentes, universales, en todas las civilizaciones y culturas extintas y aún vivas. Cuando a un instrumento ritual se le dotaba de estas características, bueno, pues quedaba, por así decirlo, creado o formado para la eternidad. Ven ustedes, tenía una consistencia que le harían permanecer hasta más allá del uso que pudieran darle los sabios o chamanes en esos rituales de magia para algunas personas o rituales a través de los que se usan y aplican las leyes mentales. Ahora, algo muy significativo es que representa un papagayo o un guacamayo. Este animal es evidentemente un animal solar, estaba vinculado al espíritu único y al sol. El guacamayo, por el colorido plumaje que posee, es un símbolo universal indiscutible de la esencia del sol. Entonces, pues es rojo, amarillo y además tiene otras esencias y otros matices maravillosos, unas plumas bellísimas que lo hacían homologarse a las propiedades también solares. Vean ustedes cómo el guacamayo está indiscutiblemente vinculado al solsticio de verano. ¿Ven? Entonces, el solsticio de verano que justamente debía favorecer las cosechas porque esta hacha fue creada en el seno de una civilización agraria. Las civilizaciones agrarias, contrario a las de cazadores, bueno, buscaban beneficiar y propiciar los ciclos de la tierra, del agua, del cielo, para que fueran favorables y pudieran cosecharse pues hortalizas, frutos nutritivos que pudieran beneficiar suficientemente a la comunidad. Entonces, es un guacamayo, está vinculado al solsticio de verano. Vean ustedes también el ojo del guacamayo, queridos amigos. Vean cómo en el solo ojo del guacamayo, ese sabio prodigioso, está también comprendiendo varios de los principios increados de una sola esencia o una sola mente divina. Tenemos en el centro al vacío, él es el vacío abismal vinculado a la nada y al principio generador femenino. Es el vacío prodigioso del cual emergen todas las cosas creadas de una manera infinita y actúa sin desgastarse nunca, sin detenerse jamás, decía Lao Tse. Y está obviamente aquí rodeado de la luminosidad formada por el principio masculino, es el perímetro del anillo. Unidos, el padre y la madre dan lugar absolutamente a toda la creación, a todas las cosas creadas. Decía Lao Tse que la forma, es decir, el principio masculino, puede engendrar en las cosas mundanas posesión o propiedad, mientras que el abismo del cual emerge todo lo creado, pues engendra utilidad. Entonces, los chinos lo definían como la dualidad esencial, la unión del padre y la madre, que daba lugar a todo lo demás. De uno, entonces, surge dos. Aquí vemos de la dualidad esencial se da lugar a tres, que es otra esencia que surge de uno y de dos, sin embargo, no es ni el primero ni el segundo. Aquí vemos como tres, pues por así decirlo, reúne las características del padre y la madre y sin embargo, a pesar de que pues posee esta naturaleza dual, es algo diferente. De tres o la Trinidad surge cuatro, que es el símbolo numérico universal de todas las cosas creadas.
Vean ustedes, surge 4 y aquí estamos comprendidos todos porque somos parte de la manifestación prodigiosa de 1, de 2 y de 3 como Trinidad creadora y formadora. Y vemos que aquí en el cuarto nivel, que corresponde a la expresión de la creación o la manifestación de la Trinidad creadora, se pueden vislumbrar los 7 rayos. Saben ustedes, queridos amigos, que los 7 rayos son el símbolo universal del espíritu de la creación. Son el Padre y la Madre unidos mediante el espíritu y hacia la creación. Entonces aquí vemos que son 7 rayos, como digo, el número 7 es por antonomasia el símbolo del espíritu prodigioso, expresado por este chamán como un espíritu creador. Se manifiesta en toda su plenitud como el espíritu prodigioso de la creación. Entonces vemos que el guacamayo que tenemos representado en el hacha en realidad es un símbolo de las esencias creadoras, formadoras y manifestadoras. Es una invocación y un conjuro prodigioso a esa esencia. Vemos entonces que la sabiduría de los antiguos chamanes pues estaba indiscutiblemente ligada a la verdad que se ha manifestado en todos los tiempos, en todos los espacios creados, porque vean de qué manera tan sencilla expresa prodigiosamente esa invocación a la mente única, a la mente absoluta, y que a través del ritmo de la eternidad da lugar a la dualidad, a la Trinidad y a la creación, a 4. Y es una facultad de nosotros, también un atributo y por supuesto una consigna de nosotros, las criaturas definidas por los 4 puntos cardinales, las criaturas limitadas, elevarnos y sublimarnos a través de la mente y del espíritu hasta alcanzar la autoconciencia. ¿Ven ustedes? Entonces, eso es la consigna de toda la creación, alcanzar la autoconciencia en un solo espíritu. Y podemos ver que en la parte superior, es decir, en la mente del guacamayo, vean, existen unos símbolos prodigiosos. A priori, de acuerdo a mis estudios, los he dividido y puedo decirles que en la parte superior tenemos aquí al cuadrante, vean ustedes, es originalmente una cruz. Aquí en la siguiente diapositiva les he ilustrado, es una cruz, vean ustedes, pero por el movimiento que refleja podría considerarse también una esvástica de un trazo muy original y muy libre. Y aquí tenemos una muestra de que las esvásticas son símbolos milenarios que fueron mal usados por los nazis. Sin embargo, la esvástica de ninguna manera fue un símbolo creado por los nazis. Para empezar, yo creo que el verdadero poder que se invoca y se evoca a través del simbolismo no obedece los designios abyectos de los esclavos de la oscuridad. Entonces, lo que usaron los nazis, en mi concepción, de acuerdo a mi percepción, no fueron símbolos, sino puras imágenes. El símbolo se compone de la esencia espiritual, pero también se vivifica a través del deseo, de la conciencia y de la sabiduría del chamán y se aplica para fines nobles, buenos y desinteresados y jamás puede aplicarse para destruir a la humanidad. Esas imágenes simbólicas que en principio encarnan un bien hacer y una sabiduría milenaria profunda que son utilizados por los magos negros para hacer un daño, en principio son imágenes. Son imágenes y bueno, ya sabemos que el poder no sirve a los esclavos abyectos de la oscuridad y por lo tanto en algún momento a esas personas ignorantes les es regresado todo el mal que aplicaron y que enviaron en perjuicio de algunas personas, la mayoría de las veces inocentes. Entonces, vean ustedes, aquí les digo, se ve una esvástica y este símbolo milenario se forma originalmente de una cruz, queridos amigos, cuyos bordes han tenido aquí un anexo
que significa el movimiento de la cruz. ¿Ven? Entonces aquí está indicando un movimiento de creación, de construcción, de evolución y de incentivo a todas las fuerzas y principios que pueden beneficiar al nacimiento especialmente de las plantas. Y por otra parte, bueno, tenemos ese es un símbolo muy, muy fuerte en este diseño del hacha votiva totonaca. Tenemos aquí en este lado, en la parte inferior, vean, tenemos el símbolo de los dos planos a los que pertenecemos las criaturas existentes. Es la muerte y la vida juntas, vean. Aquí el rectángulo que engloba, por así decirlo, a la manifestación, es decir, a nosotras como criaturas creadas, pues queda abajo del rectángulo, es decir, nosotros existimos en la muerte. Y el símbolo tiene un escape, quiere decir que los totonacas creían en que una vez que las personas hemos experimentado la muerte, nuestra alma recorre un gran camino que la lleva a purificarse, pero no la destruye ni la confina a perpetuidad en la muerte o en ese plano de castigo o en ese plano de disfrute. ¿Ven? Es decir, las acciones buenas y malas que nosotros tenemos durante la vida, pues obviamente tienen una consecuencia en otro plano. Sin embargo, no es algo permanente o perpetuo, sino que seguimos evolucionando. Aquí se ve las criaturas que somos comprendidas en el plano de abajo, finalmente después del destino que tenemos, de las consecuencias que debemos de experimentar en base a los actos que tuvimos y que tenemos en esa fase de la muerte, somos liberadas y entonces trascendemos de alguna manera. Ahora, esto es algo muy, muy armónico a la conciencia que tenemos muchas personas sobre la reencarnación. ¿Ven? Nosotras, de acuerdo al estudio que he realizado de sistemas de símbolos universalmente hablando, nosotros somos seres que venimos al mundo, a la vida y también debemos transitar hacia la muerte, pero no es una vez nada más lo que realizamos es, la realización de estas experiencias y estas etapas como vivos y muertos no es única, sino que se repite hasta que nosotros hagamos nuestra la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, todos los símbolos de la luz coinciden. La verdad es la conciencia de que somos parte de una misma mente absoluta y llegamos a esa verdad que nos hace libres a través de la práctica de la virtud, de la oración, del ayuno y quiero mencionar que la práctica de la virtud es especialmente incisiva en el cumplimiento de la bondad, de la caridad, de la solidaridad, de la compasión hacia los demás seres y de las criaturas. Entonces, solamente a través de este camino se llega, por así decirlo, a la comprensión de la verdad o a la iluminación, de acuerdo a las concepciones hinduistas o egipcias antiguas. Entonces, vean ustedes, tenemos dos planos, uno de la muerte y otro en el que nosotros estamos contenidas, vivimos sobre la tierra y también trascendemos hacia el espíritu. La vida y la muerte entonces son polos de una misma existencia y estamos llamados a concientizar y a practicar de una manera voluntaria, consciente, el milagro de la resurrección. Se dice que es la última batalla que tenemos los seres y bueno, la que nos entrega finalmente a la libertad de no experimentar las limitaciones que tenemos como seres, válgase la redundancia, limitados, seres terrenos, seres profanos y seres condenados a morir una y otra vez hasta que no practicamos plenamente esa verdad que se manifiesta simultáneamente como
una práctica de la virtud ilimitada y que se hace extensible a todos los seres creados. Es por ello que en todas las religiones y culturas ha habido seres prodigiosos, entre los católicos y cristianos, los musulmanes, etcétera, les llamamos santos, pero en otras culturas pueden llamarse chamanes o sabios, ¿verdad? Y bueno, son los seres que van adelante de nosotros y los que nos marcan, por así decirlo, nos dejan señales a través del sendero. Una de las formas en la que dejan esas señales es a través del simbolismo prodigioso para ayudarnos, no egoístamente, dentro de una comunidad, y aquí lo vemos reflejado en esta chavotiva. Es un instrumento ritual a través del que el sabio podía beneficiar a la comunidad propiciando la lluvia que fortaleciera la tierra, la fertilizara, contribuyera a fertilizarla y para que ésta diera abundantes y notables cosechas, también beneficiara a los animales que se alimentan, beneficiara a los animales, como digo, de la tierra, del agua y del aire, y también nos beneficiara a nosotros como seres humanos. Entonces vean estos símbolos. Y queda la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos reflejado al cuadrante noroeste de una cruz. El noroeste está vinculado, de acuerdo a las concepciones totonacas, al lugar en donde se crean los truenos, los relámpagos, la oscuridad y la lluvia. Entonces marca el cuadrante en donde tienen origen esas precipitaciones que pueden ser benévolas cuando se precipitan como lluvia fertilizante y truenos además que propician esa fertilidad y esa fecundidad de la tierra, pero también al plano en donde se forman como catástrofes, como tormentas destructoras de la vida. Entonces, aquí en la primera parte de este símbolo notamos al cuadrante noroeste. Ahí se forman entonces las tormentas, pero también las lluvias que bendicen a la creación, que propician el crecimiento, el desarrollo y la evolución de las especies. Luego, en el cuadrante noreste vemos esta especie de escalera. Es en realidad un rectángulo formado de 3 secciones, es un símbolo indiscutible del principio masculino vinculado a la tierra y por tanto un atributo de la tierra que es una mente andrógina, es decir, tiene equilibrados sus dos principios, el femenino y el masculino, el positivo masculino, para dar lugar a la creación. Tenemos que la parte o la fracción superior está abierta, como si se nos diera una idea de que el paraíso es un lugar que no conoce fronteras y que está vinculado a otros planos de la creación y es siempre un principio que está presente en las concepciones de todos los seres que creemos en que tenemos alma, espíritu, también un cuerpo humano y que estamos llamados a este mundo para cursar únicamente una etapa que nos ayude a trascender y a sublimarnos a través del espíritu. El cuadrado de en medio es el símbolo de todas las criaturas limitadas que estamos en determinado espacio-tiempo finito, limitado, que nos regimos aún por los ciclos de las criaturas que nacen y mueren y que estamos llamados a esforzarnos a través de la práctica de la virtud, de la sabiduría de nuestros ancestros, obedeciendo sus llamados, obedeciendo y haciendo caso de los designios de la conciencia que están vinculados con la sabiduría de nuestros ancestros. Y finalmente tenemos la parte inferior que está, como ustedes ven, vinculada también a los planos existenciales, en este caso al inframundo. Entonces, tenemos que estos símbolos de la cabeza del guacamayo constituyen en realidad un conjuro. Primero evocan al plano en donde las sustancias que forman
las fuerzas de la naturaleza emergen. Posteriormente hacen un llamamiento a los 3 principios de los que se forma la mente de los sabios y aún de las deidades. Son presencias, o mejor dicho, son seres omnipresentes, quiere decir que están presentes en todo tiempo y en todo lugar, en el paraíso, en el mundo y en el inframundo. Se hace una convocatoria entonces a esas presencias que son más que nada, más que ancestros, deidades, ya son superiores, han trascendido a las limitaciones de los espacios y del tiempo. Entonces se hace un llamado a esa conciencia y a esos seres prodigiosos, y en la parte inferior tenemos pues los diferentes polos, el de la vida y de la muerte, de todas las esencias y de todos los seres creados. Entonces se hace un llamamiento para que esas fuerzas y esas entidades prodigiosas decreten en 2 planos de manera simultánea, es decir, en 2 planos existenciales, el de la vida y el de la muerte, que lo que el sabio desee manifestar en protección de la comunidad o para su bendición se manifieste en el aquí y en el ahora. Entonces son invocaciones sagradas y son invocaciones poderosísimas que la mente y la voluntad de un sabio, de un chamán, puede hacer que se precipiten y que se manifiesten como protección para detener esas tormentas o tempestades siniestras, o también como bendición para propiciar en el solsticio de verano esa lluvia fértil y evitar la sequía que pudiera acabar y matar a los cultivos. Entonces vean, tenemos esas propiedades o esas características. Finalmente, queridos amigos, vean hacia el pico del ave, tenemos este símbolo. Este símbolo tan peculiar es una línea horizontal. Uno de sus polos tiene una prolongación hacia arriba y la otra hacia abajo. Este símbolo prodigioso tiene una notable similitud con un símbolo rúnico, es decir, una runa de los antiguos nórdicos, muy sabios también, que utilizaban los símbolos para leer y predecir justamente los signos de los tiempos y para poder leer además hacia el futuro. Vean cómo esa runa que también se utilizaba para interpretar el presente, es este símbolo entre los antiguos nórdicos, era una runa que tenía curiosamente el número 13, el lugar número 13, que es un número pues muy, ¿cómo puede decirse? Muy simbólico, muy controversial, porque en emisiones pasadas yo les he dicho que el 13 evoca un estadio de maduración de los fenómenos que van a precipitarse y van a manifestarse como un acabamiento, una catástrofe o una muerte segura. Sin embargo, aquí el símbolo está expresado para conjurar esas propiedades y para tornarlas positivas o para aminorar esa manifestación terrible de acontecimientos. Fíjense, queridos amigos, que el número 13 pues se ha caracterizado a través de las culturas y civilizaciones por sus efectos nada deseables entre la humanidad que busca crecer, prosperar y que busca de alguna forma estancarse o estacionarse en cierto estado de prosperidad. Por ejemplo, yo les había dicho el hecho de que Cristo y sus apóstoles en la última cena pues suman 13 y justo era una etapa previa a la verificación de todos aquellos hechos terribles que era necesario que sucedieran. Sin embargo, como nos dice nuestro amado maestro, porque era un preámbulo para que se manifestara la victoria indubitable de la luz sobre la oscuridad y para demostrar
que el poder de la resurrección del Hijo de Dios era efectivamente una realidad y un hecho, algo que reivindicaba la victoria de las fuerzas de la luz y algo que daría credibilidad por los siglos de los siglos a sus enseñanzas prodigiosas en favor de la práctica de la virtud y del bien para alcanzar la verdad que nos haría libres. Entonces, vean ustedes, también yo les comentaba que entre los hebreos, entre los judíos, suman 13 los espíritus del mal en la Cábala. Tenemos que en el Apocalipsis el número de la bestia es el número 13. Y tenemos que entre las antiguas culturas mesoamericanas ese número también es representativo porque, por ejemplo, entre los antiguos mexicanos se evoca el final de un ciclo. ¿Ven? Entonces se marcaba el final de pequeños ciclos que culminarían con un desenlace. Ese desenlace era inequívocamente el principio de un nuevo ciclo. ¿Ven? Entonces era la victoria de las fuerzas del sol, el nacimiento, la resurrección, la regeneración. Entonces el 13 marca el final. ¿Ven? Esa runa en el alfabeto, en el sistema de símbolos nórdico, es una runa que se usa para prevenir a las personas e indicarles que deben pensar mejor lo que están haciendo antes de actuar. Es una runa, por lo tanto, que te indica que debes estar prevenido, que debes meditar. Es una runa también de gran fuerza, es una runa que precipita acontecimientos que pueden ser positivos o negativos. Es una runa, muy mística, muy vinculada al destino, al alma y a lo que las personas cosechamos después de sembrar muchas esencias. Entonces, aquí en la boca del guacamaya, este símbolo, vean ustedes cómo está previniendo y está alertando a la comunidad. Pero también se dice es necesario para que se precipite abundantemente la lluvia o que se precipite lo que en principio era una tormenta siniestra, pero no ya con esos efectos siniestros, sino simplemente como una precipitación necesaria y una precipitación que daría lugar a la liberación de las fuerzas naturales, sin embargo, sin consecuencias nefastas o negativas para la comunidad. Eso significa, entonces aquí el pico del ave está rompiendo esas nubes, sean positivas o sean también señales o signos negativos de tormenta, de destrucción. El hacha entonces a través de este pico rompe las nubes y culmina con la precipitación abundante que o bendice a la comunidad o evita de alguna forma que se hubiera producido de diferente manera, dañando, matando e impidiendo la continuidad de la vida, de la salud, de la prosperidad de la comunidad. Ven ustedes, este es, queridos amigos, el simbolismo que he desprendido de esta hacha totonaca, por supuesto haciéndolo mediante la aplicación, si volvemos al estudio, Horacio, por favor, la aplicación de nuestros principios de interpretación de simbolismo universal, que son los mismos principios que aplico para interpretar los crop circles o los agroglifos y que, como ustedes pueden ver, es un sistema que a mí me garantiza y me da seguridad de que las interpretaciones que realizo efectivamente son armónicas al sentido de los creadores, de los del sentido que dieron los antiguos sabios, los iniciados, los chamanes o los maestros de la luz cuando crearon estos símbolos que son un legado inefable para nosotros los estudiosos y nosotros los que caminamos a través del sendero en la búsqueda de la verdad trascendente, de la verdad que solamente el espíritu puede manifestar y siempre o muy seguidamente a través del simbolismo ancestral. Queridos amigos, vamos a hacer un corte y a continuación continuamos con el estudio del simbolismo de las hachas totonacas.
Tenemos una historia extraordinaria para contar. Jaime Maussan y Tercer Milenio, ahora solo por A+. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, maravíllese con las investigaciones de uno de los mejores equipos del mundo en busca de esa otra verdad. Y lo mejor es que están cada vez más cerca. Sorpréndase con cada capítulo, con cada momento de Tercer Milenio. Un programa que le ofrece la otra cara de la realidad. Entérese de todo lo relacionado con la vida extraterrestre en Tercer Milenio, con Jaime Maussan. Todos los domingos en punto de las 6 de la tarde, por A+, el 7.2 de Televisión Abierta. ¿Ven el simbolismo, queridos amigos, de estos vestigios arqueológicos procedentes de lo que hoy es el territorio del estado de Veracruz? Son vestigios de la cultura totonaca. Quiero mandar saludos muy especiales a mi amigo Efraín Corro, a Sarita, su bella esposa, y a su familia del estado de Puebla. Mando también saludos a La Colorada en Puebla, a mis queridos amigos. Le mando saludos a la familia Gallardo Cepeda, a don Samuel, a doña Rebeca, a mi gran amiga Rebeca y a sus pequeñas hijas. También saludo a Omar, a la señora Tere, muy querida, a todas las bellas personas que nos ayudaron a dar una buena sepultura a mi padre en fechas recientes. Y pues quiero manifestarles que guardo de ustedes un bello y grato recuerdo, queridos amigos, por su generosidad y su grandeza de espíritu y todas las muestras de cariño que le ofrecieron a Jesús Morales. Quiero decirles también que mando un saludo muy especial a mi madre y a mi gran amigo Ricardo Turrent, al estado de Veracruz, mi amigo que siembra tabaco y algunas otras cosas, y que precisamente estas muestras arqueológicas proceden del estado de Veracruz. Te mando, Ricardo, un gran saludo. También mando saludos a todas las personas que me han escrito últimamente desde Denver, desde Toronto, Canadá. Les mando saludos a mis queridos amigos de Chile, en Santiago, y a los que me escriben desde Argentina, especialmente a Alejandro Molina. Le mando saludos también a Luis Mario González y a todos ustedes que me hacen favor de ver domingo a domingo. A continuación, queridos amigos, les quiero invitar a que vean mis blogs en Google, Abril de Montserrat. Tengo blogs de interpretación simbólica de los crop circles, de los agroglifos y también de otros símbolos milenarios de culturas desaparecidas. Los invito también a ver mis programas en mi canal de YouTube, Abril de Montserrat. Van a ver que, bueno, tengo ya casi 60 o 70 programas, no recuerdo muy bien, grabados, y todos hablan sobre interpretación de simbolismo y sobre pues las visiones que he tenido de seres de otras dimensiones o de humanos que han fallecido, etcétera. Los invito también a ver la serie sobre la escultura y cerámica de Chupícuaro, más bien la cerámica de Chupícuaro, que está exhibida en colecciones particulares y en el Museo Local de Acámbaro, Guanajuato. Les invito también a ver mis programas difundidos a través del canal del señor Maussan de Tercer Milenio TV, y vuelvo a agradecer al señor Maussan la oportunidad que me da de transmitir estas materias y estos temas de interpretación simbólica. Le recuerdo que es el único y el primer programa mundial dedicado a la interpretación del simbolismo ancestral y del simbolismo universal, que comprende también el tan grande sistema y complejo simbólico extraterrestre de los crop circles o agroglifos. Ven, queridos amigos, y a continuación los invito a apreciar el siguiente símbolo. Vean ustedes, es un hacha,
Es un hacha, queridos amigos. Vean cómo esta hacha, también totonaca, posee un pez muy característico en el tocado. Y es muy similar a esta otra. Vean ustedes, es otro pez en el tocado. Ahora, como yo les he mencionado, los tocados entre los antiguos mesoamericanos eran una muestra en realidad de los atributos y de las facultades mentales que tenían los seres humanos, grandes creadores, y los seres que de alguna forma habían trascendido a través de la resurrección al infinito. Entonces, yo les había hablado en emisiones anteriores de los llamados nahuales, que son seres humanos que tienen la facultad de metamorfosear su cuerpo en el de algunos animales conocidos o desconocidos. Aquí esto es realmente intrigante porque quiero decirles que a través del estudio del simbolismo, pues no es fácil diferenciar si estamos hablando de seres humanos con capacidad de metamorfosearse en animales o en otros seres de distintas especies con capacidad de asumir la forma humana. Por ejemplo, los reptilianos, ustedes han oído hablar de ellos. Si no lo han hecho, pues les invito a visitar las redes sociales y busquen reptilianos y van a ver que son en realidad seres de otra especie. Muchos de ellos han convivido desde tiempos inmemoriales con la nuestra, la humana, pero que en realidad tienen naturaleza de reptil y que pueden asumir la forma física a través de un holograma de una materia muy sutil, pueden asumir la forma de los humanos, forma física humana. Entonces, ellos, pese a que tienen una forma original de reptoides o reptilianos, pueden aparecer o aparentar ser humanos. Entonces, ese es un ejemplo, ¿ven? Es una especie distinta que ha convivido con nosotros desde tiempos inmemoriales y que pueden metamorfosearse asumiendo la forma de un ser humano, un hombre o de una mujer de cualquier raza que ustedes deseen o quieran evocar. Entonces, estas dos representaciones de hachas votivas totonacas aparentemente representan seres humanos con atributos de metamorfosearse, es decir, asumir la forma momentánea de peces o de seres acuáticos. Sin embargo, yo he tenido personalmente, se los comento, comunicación con seres llamados tritones, es decir, seres del agua que muchas veces pueden asumir la apariencia humana. Déjenme decirles, queridos amigos, que los tritones muchas veces asumen la forma de peces muy nobles e inteligentes como son los delfines. En todas las culturas, desde los antiguos griegos, se narran historias de que los delfines han sido en muchas ocasiones defensores de los humanos que han sido, han estado a punto de perecer como víctimas de ataques de tiburón o de otros animales marítimos muy peligrosos, y que los delfines ayudan a los seres humanos con una inteligencia tan prodigiosa que muchas veces confrontan a los tiburones o muchas veces los pueden distraer para, por así decirlo, persuadirlos de que no ataquen a los seres humanos. En la Grecia antigua se narran historias de que incluso delfines ayudaban a los humanos para evitar que sucumbieran víctimas de naufragios, ¿ven? Entonces, aquí vemos estas dos hachas votivas y el tocado, que como les he mencionado es muy representativo de las facultades mentales que tienen los grandes personajes, los seres humanos que se distinguieron por su servicio a su comunidad. Pues me lleva a pensar, o son seres humanos o son tritones que asumían momentáneamente la forma de seres humanos y en realidad eran peces. Bueno, déjenme comentarles que de acuerdo al tiempo, pues ya no les puedo hablar de una experiencia que tuve con dos seres misteriosos, dos tritones, que me llamaron mentalmente y que me ofrecieron congraciarme con esa especie a través de un saludo prodigioso. Si volvemos al estudio, estimado Horacio,
Les comento, entonces tuve esa visión en la cual esos seres que asumían temporalmente el aspecto de seres humanos me saludaron, me dieron la bienvenida a un plano en el que realmente se carecía del espacio y del tiempo humanos y bueno, pude también observar y conocer algunos de sus poderes hasta cierto punto sobrenaturales o desconocidos entre la humanidad, el poder que tienen de evocar tempestades y de también calmarlas en cuestión de segundos. Ese encuentro prodigioso que tuve con esos dos tritones me hace pensar que estas hachas votivas totonacas pueden estar inspiradas en el conocimiento que tuvo el chamán de esa especie que ha vivido desde tiempos inmemoriales, ocupando un plano y un espacio-tiempo distintos a los que conocemos entre la humanidad. Entonces, puede ser una representación de un nahual humano que podía metamorfosearse en un pez, o puede también ser el caso de que el sabio conoció a esa especie, esos individuos llamados tritones, y que lo manifestaron en las hachas votivas. Y lo que en realidad hacían cuando utilizaban estos instrumentos rituales prodigiosos, muy poderosos que eran las hachas, era una invocación a los protectores de ese pueblo que habían venido a esa comunidad a ofrecer su ayuda y su protección como un tratado de amistad entre especies diferentes. Les comento, se sabe que los tritones pueden metamorfosearse en peces o también en mamíferos, algunos cetáceos como los delfines, y proteger a la humanidad, y lo han hecho de una manera ostensible. Es muy conocida esa ayuda que brindan a los humanos en estado de necesidad ante ataques de escualos y de otras especies muy peligrosas. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí les ofrezco narrarles más de ese encuentro que tuve con los tritones en aquella ocasión. Voy a terminar el programa en este punto. Les agradezco mucho su atención, el seguimiento que dan a estas exposiciones de su servidora domingo a domingo. Saben ustedes, soy la Dama del Simbolismo. Es el único programa que podrán ustedes apreciar sobre símbolos y su probable utilidad en el seno de esas comunidades ya extintas y pues hacia el futuro, porque ese uso se puede seguir dando aún en nuestros tiempos por personas de mentalidad prodigiosa, seres espirituales y seres de conciencia preclara que han fungido como maestros y como guías conductores de la humanidad a través de las centurias. Queridos amigos, deseo a ustedes lo mejor y que sean felices.